Nos dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Si alguno enseña otra cosa, hermano, hermana, si usted en la radio, en la televisión, escucha otra cosa que no es el evangelio verdadero, que no es el evangelio del Señor, ¿para qué lo escucha? Entonces aquí está el apóstol Pablo, está tirando duro, ¿verdad? El apóstol Pablo, no soy yo. Porque hay mensajes muy bonitos, ¿verdad? Y hay predicadores que usted todo el día puede quedar ahí, ¿verdad? 3 horas, 4 horas y no se duerme. Pero no te dijo cómo ser salvo, no te dice nada de Jesucristo, no te dice cómo ser justo, cómo nacer de nuevo del agua y del espíritu, cómo tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, ¿verdad? Que es fundamental, son enseñanzas básicas, ¿verdad? En Cristo, que está en San Juan 3:3, 3:5 y San Mateo 5:20, las que he nombrado. Entonces, si no hay salvación, de nada sirve un mensaje motivacional, porque hay muchos con mega iglesias motivando a la gente. Como les he dicho en otras ocasiones, yo era un motivador también. Entonces nosotros íbamos bien motivados al infierno. Y sí, yo estaba súper motivado al infierno y escuchaba motivadores. Hay un argentino que motiva, pero bueno, saca lágrimas y demás, ¿verdad? Pues, si no dice cómo ser salvo, ¿de qué sentido tiene que te motive? Te está engañando nada más. Te está como apaciguando. Si alguno enseña otra cosa, no se está conformando con el evangelio. No se está conformando con estos 66 libros que nos dejaron para poder ser encaminados a la salvación y poder guiar a otros a la salvación. Entonces, a los tales, ni los escuches, ni los atienda. Y ahorita vamos a leer en 2 de Juan que ni tan siquiera los deja entrar en casa. Es fuerte, la palabra es fuerte. No, yo me he topado con gente, no, aquí vienen todos. Si vienen los testigos, yo los recibo. Si vienen los mormones, yo los recibo. Si vienen los evangélicos, también. Vamos a ver qué dice la palabra, si recibimos a todos o no. Vamos a ver. Si alguno enseña otra cosa, no puede enseñar otra cosa que sea el evangelio. El apóstol Pablo es claro y dice que si viene alguno enseñando otro evangelio que el que os he enseñado, o predicando otro Jesucristo, o si recibe otro espíritu que el que habéis recibido, bien lo toleráis, dice. Pero un justo renacido no tiene que tolerar. Nosotros no debemos de tolerar. En 2 Corintios 11, versículo 4, dice eso que acabo de recitar. Entonces, usted no tiene que tolerar a otro Jesús. Tenemos un Jesús, el unigénito Hijo de Dios que vino a salvarnos, a rescatarnos de la condenación eterna. Pero nos predican a muchos Jesús. Jesús de milagro, Jesús de prosperidad, Jesús de sanidad, Jesús de lo que sea, menos de salvación. No podemos. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, ¿quién está hablando aquí a la iglesia de Corinto? Es una carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Y él está diciendo que si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo vas a predicar a otro Jesús que? Sí, lamentablemente lo estamos viendo en los últimos tiempos, la apostasía, donde se distorsiona la palabra, donde se distorsiona el evangelio. Estamos en esos tiempos, donde nos engañan con la misma Biblia. Donde yo estuve 37 años de mi vida engañado con la misma Biblia, Reina Valera 1960. Porque mi corazón estaba tapado, tenía un velo puesto en el corazón. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. No tiene que ver nada con una oración de fe, tiene que ver con que creí, que fui justificado. Y ese velo se quitó de mi corazón, entonces ahora puedo decir que soy salvo. Ahora lo puedo decir claramente porque lo creo. Entonces, versículo 4, para esto hay que llevar el seminario y todo. Si alguno nos visita por primera vez, pues lo invita a que lleve el seminario, por favor. Y se acerca uno de nosotros. Vamos acá, o si recibes otro espíritu del que habéis recibido. El que nace de nuevo, ¿cómo recibe el espíritu? Estos son temas básicos, ¿verdad? Que me gusta siempre tocar. ¿Cómo se recibe el espíritu? En posición de manos.
Levantando las manos con oración de fe. ¿Cómo recibe el Espíritu? Efesios 1, verso 13. En él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, después de haber creído en el evangelio verdadero, es que recibimos y somos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, no podemos recibir otro espíritu que el que hemos recibido, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Continúo leyendo en el verso 4, dice: u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. En Gálatas dice que no es que haya otro evangelio, sino que es que lo tuercen. Entonces han torcido el evangelio. En 2 Pedro también dice que lo predican a su conveniencia, ¿verdad? Entonces han hecho mercadería del evangelio, de la palabra. Entonces el apóstol Pablo está advirtiendo a Timoteo, ¿verdad? Que él lo usa para sus viajes misioneros, para andar también predicando la palabra. Y le dice que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, que dice, ¿cómo está esa persona que no se conforma con lo que escucha aquí en el domingo? Sino que va a buscar y se mete a internet, ¿verdad? Y a mí me han dicho que es que Eva no es la primera mujer, que es que había otra que se llamaba Ligia o Lila, o yo no sé cómo llamar. ¿Cómo? Yo no sé, ni me interesa. Yo me conformo con lo que la Biblia me dice. ¿Para qué voy a andar buscando tonterías? La Biblia me lo dice, lo que pasa es que como no lo entienden, andan buscando otras situaciones, ¿verdad? Otros remiendos. Entonces, esta gente que no se conforma con que Cristo haya derramado su sangre allá en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, están envanecidos, dice el versículo 4. Primera de Timoteo 3, versículo 4, nos dice, está envanecido. ¿Y qué dice? ¿Sabe algo? Nada sabe, no aprendió, no entendió el evangelio, no entendió la palabra. Sigue investigando en otras cosas, sigue en absurdos. Porque hasta la misma ciencia respalda la existencia de Dios. Y eso es fundamental. Entre la ciencia más profundiza, entre los científicos más sabios, o sea, los más inteligentes, los que han alcanzado mayores descubrimientos, ellos creen en Dios. Porque dice que es imposible que algo tan grande, tan maravilloso como el universo se haya creado solo. Ellos dicen, no, hay una fuerza sobrenatural, sobre la naturaleza. Una fuerza sobrenatural. Y ese es Dios. Entonces nos dice el 4 nuevamente, está envanecido, nada sabe y delira de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, ¿qué nacen? Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. ¿De qué están privados? No entienden, no se conforman, están privados de la verdad. Siguen buscando otras cosas que la verdad. Que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, le dice a Timoteo. Y nos lo deja escrito a nosotros y nos dice, apártate de esta gente. Si usted se reúne con ese tipo de gente que no tiene la verdad, que no tiene el evangelio, no tiene la palabra y se creen sabios en su propia opinión, si no es para predicarles, no pierdas tu tiempo. Te van a perjudicar, te van a atrasar, te van a detener, te van a confundir si no tienes las raíces bien profundas en el evangelio, en la palabra. ¿Por qué? Porque en nada saben esta gente. Dice, apártate, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Uy, qué duro está esto. Esto está fuerte. Cualquiera que se extravía, se pierde, se va, sale hablando lo que no tiene que hablar. Ahora hablaba al principio, ¿verdad? Que ¿a dónde va a ir un justo renacido aquí en Guapiles? ¿Alguien me puede decir? Alguien que tenga la doctrina verdadera, que haya nacido de nuevo, que sea sellado con el Espíritu Santo, ¿a dónde va a ir? Yo no conozco otra iglesia renacida aquí en Guapiles. Tal vez me equivoque, tal vez haya alguna que yo no conozco. ¿Pero a dónde va a ir?
Pero si alguien sale y se va, se extravía, ¿qué digo yo? No sé nada, yo no sé qué decir. ¿Qué dice la Biblia? Dice, verso 9 nuevamente. Segunda de Juan 1, 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, estar aquí sentado todos los domingos, todas las reuniones, estar en el coro, estar en la limpieza, estar en la memorización, estar en la dirección, estar cocinando, eso es perseverar en la doctrina de Cristo y en la comunión con los santos. Pero, nos dice el 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y esto es fuerte. Quiere decir que su alma va a ir al fuego eterno. Y esto es duro. ¿Ya ven por qué los pastores sufren tanto? ¿Por qué los misioneros sufren tanto? Cuando una persona se va, queda la incertidumbre. ¿Habrá sido salvo? ¿No sería salvo? ¿Irá a ir al reino de los cielos? ¿Va a tener disciplina? O, peor aún, no lo van a disciplinar porque no era hijo, sino bastardo. Ya comprendemos. ¿Por qué es que duele tanto cuando alguien, además de que uno se encariña con la gente? Pues es un apego emocional. Pero el tema es, ¿cómo está su espíritu? ¿Cómo está el alma? ¿Por qué no está perseverando en la doctrina de Cristo? ¿Por qué no está perseverando en el evangelio, en la palabra? Entonces continúa el versículo, leo otra vez el 9, no importa. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. El que persevera, el que no importa, el que a pesar de todo, a pesar de dificultades, de problemas, de angustia, limitaciones económicas, ¿verdad? Limitaciones físicas, ¿verdad? Porque hay temas de salud y demás. Pero están saltando constantemente, saltando los problemas, saltando las dificultades, saltando las enfermedades, saltando las emociones, saltando el pecado, saltando los problemas en el hogar, en la familia, ¿verdad? Conyugales, saltando. No desviándose de la palabra, no desviando. Ese sí tiene a Dios. No importa qué tan duro, qué tan fuerte, qué tan difícil sea. No importa cuántas personas me hayan dado la espalda en casa. La familia de sangre, aquí tenemos la familia de espíritu, por medio de la sangre de Jesucristo. Es que los domingos son para la familia, claro, aquí está. La familia, los que fuimos comprados por a precio de sangre, de la sangre de Cristo, aquí estamos. Haga usted con nosotros 6 días, administrelos como mejor pueda, pero el domingo es el día donde debemos de estar en comunión con los santos, con los justos, con los renacidos. Entonces, continúa la palabra, dice que ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Verdad? Qué bonito. 10. Segunda de Juan 1, 10 estamos. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Uy, qué duro. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. No le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Cada vez, ¿verdad? Entre más profundizamos en la palabra, estamos más separados de este mundo. Nos va separando más. Si usted le va a predicar, no importa la doctrina que tenga, vaya a predicarle. Pero si usted no le va a predicar y es para hacer nada más, hay un compartir, estás perdiendo el tiempo. Porque no estás predicando, no estás llevando el evangelio, no estás llevando la palabra, no estás haciendo. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Y ser piadosos. Tener obediencia a los mandamientos de Dios. Llevar una vida santa. Y estar practicando la sana doctrina. Muy importante. No dejarnos envolver ni enredar por nada ni por nadie. Aquí está el evangelio. Aquí está la palabra. Lo que no está aquí, no le haga caso. Lo que estos 66 libros que se nos entregaron no lo tienen, no le hagas caso. Porque somos muy dados a dejarnos influenciar por las filosofías, que son un conjunto de pensamientos de un ser humano. La filosofía no está inspirada por Dios, la palabra está inspirada por Dios.
pero le tomamos más importancia a un profesor que no cree en nada que a Dios que creó todo. Tenemos que tener 33, no es raíz. O sea, no es así. No se equivoquen. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Está hablando de la iglesia de Corinto. No conocen a Dios. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las tonterías, no les haga caso. El que no tiene la sana doctrina, no lo atienda. Ni lo reciba en casa, ni le digáis bienvenido, porque estás participando de su mala formación doctrinal. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto se está impartiendo por doquier en todo el mundo en este momento. Llame el país que sea, esto se está dando. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Por qué limitarnos a la alimentación si con acción de gracias podemos participar de lo que Dios nos dejó? ¿Por qué prohíben casarse si Dios unió al hombre y a la mujer y hizo la mujer ayuda idónea? No ha dicho nada, ¿verdad? Hay algunos que van en el aire. ¿Por qué? Falsas doctrinas. Están adoctrinando. Cosas que no están aquí en la Biblia, no le hagan caso. No obedezcan, por favor, a nada ni a nadie. Esto es una advertencia a las falsas doctrinas. Segunda de Timoteo 3, versículo 2. Ahí mismo, cerquita. Segunda de Timoteo 3, versículo 2. ¿Dónde? Segunda de Timoteo 3, versículo 2. Vamos a leer desde el 1. Segunda de Timoteo 3, verso 1. ¿Lo tenemos? Vamos a ver cómo había ya establecido el apóstol Pablo que iban a ser los hombres de los últimos tiempos. Vamos a ver si es congruente con lo que se está viviendo hoy en día. Dice 2 Timoteo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días, después de Cristo, los postreros días, y ahora estamos en el fin de los postreros días, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Estamos en tiempos peligrosos, sí o no? Sí, ok. 2. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Los mismos que hay que evitar, que nos estaba diciendo en 1 Timoteo 3. Hay que evitar todo esto. Estamos en tiempos donde son avaros, donde son egocéntricos, ¿verdad? Donde son amadores de sí mismos, donde hay especialistas, donde hay motivadores, ¿verdad? Que dicen sal y brilla tú encima de todo el mundo, no importa, shipe a todo el mundo, usted es el que importa. Imagínense si Cristo hubiera dicho eso. Imagínense si Pablo hubiera actuado así, ya me salvé, que lo lleve el diablo a los demás. Y no escribió estas cartas que estamos leyendo. Porque al apóstol Pablo se le da el evangelio a los gentiles, a todos los que no son judíos, o sea, a nosotros. Y Dios lo usa para que nosotros podamos llegar al conocimiento de la verdad, a la salvación. Pero si él hubiera tenido esto, hubiera sido avaro, egocéntrico, vanaglorioso y todo esto que he leído aquí, ¿quién y cómo hubiera llegado el evangelio en estos días? Nosotros no podemos ser así. Y estamos
rodeados de todo este tipo de personas, ¿verdad? Avaros, cada vez quieren acumular más y más y más y más, y tienen y quieren más y más y más. Están enamorados de este mundo, enamorados de las cosas del mundo, están con la mirada puesta en el mundo y no en las cosas de arriba, según Cristo. Y nosotros como justos renacidos tenemos que estar con la mirada puesta en las cosas de arriba y no en las de este mundo. Tenemos que trabajar, claro que sí, no van a ir a renunciar todos mañana, ¿verdad? Porque ¿quién nos mantiene? Pero la prioridad es Cristo, yo no los puedo mantener. Pero Dios sí nos va a dar lo que necesitamos, el trabajo que necesitamos, que vamos a pasar pruebas, que vamos a pasar dificultades, claro que sí. Claro, si es la prueba logramos superarla con fe. Creo que en algún momento había hablado de prueba o disciplina. Pero si es disciplina, la disciplina solo se pasa cuando usted se corrige. Y si usted no se corrige, sigue disciplinado. Si usted manda a su hijo y le dice, acomoda el cuarto y no lo acomoda, le quita el teléfono. Viene y no lo acomoda, ¿qué hace usted? Le quita el teléfono hasta que acomode el cuarto. ¿Cuándo le vas a devolver el teléfono? ¿Cuándo? Hasta que acomode el cuarto, hasta que corrija su mala disciplina. Pero si él no entiende y no sabe que si no acomoda el cuarto, no le devuelven el teléfono, se hace quedar sin teléfono el resto de la vida. Entonces, si nosotros no entendemos que por nuestras malas acciones y mala conducta estamos en una disciplina de Dios y no nos corregimos, la disciplina no se quita sobre nosotros. Pero si es una prueba con fe, tomado de la mano de Dios, vamos a superar prueba. Vamos a pasar esas dificultades. Una vez más, ahora advierte a la iglesia de Filipo y le dice, guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. Otro consejo, tengamos cuidado de los pecadores, de los de este mundo, de los falsos, de los que tienen falsa doctrina, de los que no comparten el evangelio correctamente como debe ser. 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes son la circuncisión? Dice el apóstol Pablo. Nosotros. ¿Qué era circuncidarse? Bueno, hace mucho tiempo hablé de eso, pero ¿qué es circuncidarse? ¿Qué era? ¿Qué significa? Cortar en derredor, cortar el prepucio a nivel físico, ¿verdad? Es cortar el prepucio, cortar en derredor. A nivel espiritual, como lo dice Jeremías 4:4, la circuncisión es del corazón, ya no la física. Es la del corazón, es cortar con el pecado, es cortar con las cosas de este mundo, es cortar en derredor lo que nos rodea, que no está correcto conforme a la palabra. Entonces nosotros somos la circuncisión, nosotros somos los que cortamos con el pecado. ¿Por qué? Porque hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo aquí nos dice, verso 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Los que servimos a Dios. ¿Cuántos están sirviendo a Dios en esta congregación? Si no lo estás, busca. Ore. Tienes que ser fiel. Dígale al pastor, me interesa servir. Y no crea que lo van a meter de una vez, no, van a ver su caminar. Testimonio. El apóstol Pablo nos dice, prosigo a la meta. ¿Cuál es su meta? ¿A qué estás? ¿A qué vas a seguir? ¿Qué vas a alcanzar? Está muy bien. Venga los domingos. ¿Y qué más? Tenemos que seguir aprendiendo. Tenemos que seguir informándonos. Tiene que aumentar nuestra fe para empezar a servir. Y entonces ahora sí, ya tengo una meta, el servicio. Voy a aprenderme los versículos de memoria. Tengo otra meta. Voy a abrir mi casa para que hagan una reunión de sector o un estudio bíblico y invito a todos mis vecinos. Tengo una meta. Entonces voy a hablarle a mi familia este año. Voy a llevar al pastor a que le hable a mi familia. Voy a llevar al líder a que le hable a mi familia. Tengo una meta, tengo un propósito. ¿Por qué cree usted que el justo renacido está vivo en este mundo que es para los pecadores? Porque el príncipe de este mundo se llama Satanás. No tenga miedo de decirlo. Es el príncipe de este mundo, es el que gobierna en este mundo, lleno de maldad, de tinieblas, de pecado. Y nosotros justos, renacidos, hijos del Señor, ¿qué estamos haciendo aquí? Si no es alumbrando a los que están en las tinieblas.
sino es llevándole el evangelio a los que no lo conocen. Pero si usted no está haciendo la voluntad de Dios, que es que todos lleguen al conocimiento de la verdad, ¿para qué estás aquí? Si Dios te tiene aquí es con un propósito. Descubramos el propósito a nivel espiritual, a nivel del evangelio, a nivel de la palabra, y empecemos a trabajar. Para que vea que la iglesia ni es aburrida, ni ser cristiano es aburrido, ni ser justo renacido es aburrido. No. Es lindo, es hermoso, es especial cuando usted ve que alguien está aprendiendo el evangelio, la palabra, tiene esa sed de escuchar. Cuando ya usted ve que se congrega, qué bonito cuando dan los primeros pasos, los recién nacidos, ¿verdad? Uno se siente alegre, contento. Que haya que hacer esta iglesia más para allá y más para allá y más para allá porque ya no entran. Que haya que hacerle segundo piso, entonces, porque hay que dar ya clases y demás en otro lugar. Todo eso es bonito porque son más almas que están siendo salvas. Pero solo el pastor Elías no tiene que estar predicando, los líderes, todos tenemos que estar predicando, todos somos justos, todos somos renacidos. Tenemos que seguir a la meta, proseguir a la meta, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo